Hola, ¿qué tal? Soy Vanexa Romero y bienvenidos a El Análisis de Todo, un espacio que pretende reflexionar sobre temas de actualidad y la vida cotidiana que nos tocan como seres humanos. Se preguntarán quién soy yo. Pues bueno, soy comunicadora social y periodista de Barranquilla, Colombia, interesada en los derechos humanos, la política, el fútbol y otros asuntos por ahí. Tengo la fortuna de ser fotógrafa, docente universitaria y mamá perruna de un bello bulldog francés. Hago muchas preguntas sobre todo y si a ti también te pasa lo mismo, quédate aquí. Comenta y comparte. De esa manera podré crecer en medio de este océano digital y juntos entenderemos mejor los temas que nos interesan. Sin más que decir, esto es El Análisis de Todo de hoy. Una lectura de género. Hola a todos, soy Vanexa Romero y bienvenidos sean a El Análisis de Todo. En el episodio de hoy estaremos conversando con Catalina Ruiz Navarro, periodista, filósofa barranquillera y directora de la revista Volcánicas, revista feminista que se caracteriza por contar historias y temas acerca de los derechos de la mujer. Revista que ha tenido bastante relevancia en los últimos años en Colombia y Latinoamérica por diferentes conquistas mediáticas de igual manera, lo cual pues debe hacernos sentirnos orgullosas a todas las mujeres que el periodismo feminista esté teniendo gran relevancia pues a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, pues a raíz de todos estos acontecimientos de estos últimos 2 meses, de estos primeros 2 meses del año 2026, donde pues diferentes hechos antiderechos han sido protagonistas, como la invasión de Venezuela, como pues los aranceles de Donald Trump para arriba y para abajo, movimientos fascistas que han tenido pues cierta relevancia en diferentes naciones del mundo, nos hace llevar a pensar, a analizar cuál es la situación actual del feminismo ante estos acontecimientos. Por ello vamos a estar conversando con Catalina precisamente, ¿no? Lo cual nos va a llevar también a entender pues cuáles son las figuras de las mujeres ante estos acontecimientos. Mujeres como María Corina Machado, que ya sabemos que se ganó un Nobel de Paz y lo primero que fue a hacer fue regalárselo a Donald Trump. De igual manera, la figura de Delcy Rodríguez, esta chavista revolucionaria que hace todo lo que Donald Trump dice en Venezuela, y pues demás otras figuras que han salido resaltadas en estos últimos meses. No podríamos dejar de hablar, por supuesto que no, sobre el caso de Jeffrey Epstein, este listado donde están muchos líderes mundiales, deportistas, artistas, políticos, personas en pro de los derechos humanos que estuvieron involucrados con este hombre por una serie de correos, por una serie de eventos criminales pues ya probados, muchos de ellos que fueron ocurridos en su isla, y que dejan realmente pues en muy mala posición a estas personas, ¿no? Como sabemos, Jeffrey Epstein fue este pedófilo, este hombre que pues para muchos agente del Mossad, quien murió en una celda de los Estados Unidos en el 2019 esperando pues que iniciara pues más seriamente todo un proceso en su contra por trata de personas, por abuso sexual a menores y demás, ¿no? Y sus víctimas, quienes están pues buscando que se diga la verdad sobre todos estos acontecimientos, que esperan que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publique pues toda la verdad, los nombres de las personas involucradas, los clientes de Epstein, quienes fueron pues también llevados a esta situación gracias a una mujer llamada Ghislaine Maxwell, que fue pues, la pareja de este hombre, de este pedófilo, y bueno, fue una mujer muy adinerada, hija de Robert Maxwell, quien fue agente del Mossad también, este multimillonario que murió sospechosamente en los años 90 en un yate, al igual que Jeffrey Epstein, que murió supuestamente suicidado, se suicidó, pero no sé, son como muertes muy extrañas. Se los dejo por, no sé, que aten cabos, reflexionen, no sé. El tema es que hablaremos también sobre la figura de esta mujer que obró en contra de las mujeres, evidentemente, al servir como prácticamente una proxeneta, llevándole a todas estas niñas y ahora a mujeres también adultas, a Jeffrey Epstein en su momento y a sus clientes, para unos evidentemente oscuros objetivos, ¿no? Bueno, entonces todo eso lo vamos a estar conversando con Catalina, a quien le agradezco su tiempo, y es importante entenderlo porque debemos resaltar que el feminismo, gracias a él,
las mujeres hemos avanzado mucho en la historia, ¿no? Hemos podido tener acceso a muchos derechos y es preocupante todas estas situaciones que ponen pues en tela de juicio y en una situación bastante delicada pues el acceso a muchos de nuestros derechos que los tenemos hoy y que no sabemos si los podemos tener mañana si estos movimientos antiderechos siguen creciendo en compañía pues de la filosofía fascista en el mundo, ¿no? Entonces, también decirles que por favor darle like, compartir, dejar sus comentarios. Todo esto contribuye a que este espacio crezca, yo pueda seguir teniendo estas conversaciones de vez en cuando con una que otra persona y ustedes puedan pues tomar sus propias pues, reflexiones, decisiones sobre lo que se hable, que es más que todo el objetivo del espacio, ¿no? Aparte de pues de expresar mi punto de vista sobre muchas cosas por medio de conversaciones con los demás, ¿no? Entonces, sin más que decirles, con ustedes Catalina Ruiz Navarro y espero que encuentren esta conversación bastante interesante, tal como lo fue para mí. Muchas gracias por su atención y aquí los dejo. Hola, soy Catalina Ruiz Navarro, filósofa y periodista barranquillera y directora de la revista de periodismo feminista Volcánicas. Bueno, estamos en otro episodio de El Análisis de Todo. En esta ocasión conversando con Catalina Ruiz Navarro, directora de la revista Volcánicas, donde vamos a hacer una lectura de género acerca de todos estos acontecimientos de los últimos 2 meses en el 2026 a nivel geopolítico. Y podríamos empezar entonces haciéndonos la siguiente pregunta. Ante este nuevo orden geopolítico que ha comenzado a gobernar, ¿dónde cabe el feminismo? ¿Cuál es su respuesta ante todos estos acontecimientos? Catalina. Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio y me voy a meter al grano de una vez. El feminismo es la primera línea contra el aumento del fascismo en el mundo. ¿Esto cómo se explica? Digamos que esto que nosotros llamamos el fin o el comienzo de un nuevo orden mundial después del orden mundial de post-Segunda Guerra Mundial está marcado para mí, yo creo que por 3 cosas. La invasión de Israel a Palestina y el genocidio, la invasión de Rusia a Ucrania y la llegada de Donald Trump al poder y puntualmente en esta llegada de Donald Trump al poder, la invasión reciente a Venezuela. ¿Por qué digo yo que son estos 3 hitos lo que marca este nuevo orden? Porque digamos que después de Segunda Guerra Mundial se hizo un acuerdo mundial en donde se creó el derecho internacional, donde se crearon unas instituciones multilaterales, en donde estaban representadas todas las naciones, en donde se tomaban unas decisiones y digamos que la idea era coordinar a los estados del mundo en un objetivo común que fuera para el bienestar de todos. Obviamente esto que yo te estoy diciendo en la teoría no se dio en la práctica, las ponencias siguieron haciendo lo que les da la gana, sacando provecho de lo que estaban haciendo. Estados Unidos invadió el Medio Oriente porque quería petróleo, pero digamos que por lo menos se hacía el juego de que se le estaba siguiendo, se le hacía caso al multilateralismo, todavía se jugaba el juego de que esto era igual de importante para todos los estados, aunque no fuera así, unos estados tenían que cumplir, otros no. Y en el momento en que empiezan estas como 3 invasiones, en donde lo que tenemos es un estado muy poderoso, que le valen madres todos los acuerdos internacionales, invade el territorio que se le da la gana porque lo quiere apropiar de la forma más colonialista, imperialista del mundo, porque quiere sus riquezas y se pasa por la faja todos los acuerdos internacionales. Como digamos, estos 3 ejemplos de eso, lo que hacen es que estamos en un momento ahora en donde cualquiera, los más fuertes, pueden agarrar lo que se les dé la gana. O sea, la ley de la selva. La ley de la selva, literalmente. Digamos que esa entrada de Estados Unidos a Venezuela es un mensaje para todo el mundo en Latinoamérica. Estados Unidos se te mete al país cuando se le dé la gana, ya.
O sea, él ya dijo, Petro es narcotraficante, ya dijo, México es un narcoestado, mañana bombardean Michoacán porque hay narcos en Michoacán y hay narcos en Michoacán y invaden México. Y eso puede pasar mañana y lo mismo puede pasar en Colombia. Y lo mismo puede pasar en cualquier territorio latinoamericano. Y ese cambio es una situación que es muy miedosa. Y digamos que otras cosas han cambiado, como digamos que había... durante mucho tiempo se estuvo construyendo un modelo neoliberal en donde supuestamente había un libre mercado. El mercado nunca ha sido libre, pero digamos un mercado salvaje que podía irse en contra de los derechos humanos. Esto lo vamos a ver más exacerbado, pero con las tarifas de Trump, que son como rezagos de un modelo económico más proteccionista y que se están utilizando más como chantaje político para tener influencia en otros países. Esto es algo que nadie conocía. Además de esto, perdimos el 60% de la financiación para derechos humanos en el mundo, y las consecuencias de eso van a ser muy graves porque todo el trabajo que no hacían los estados para garantizarle derechos humanos a la gente, lo hacían las organizaciones, y esas organizaciones están reducidas en un 60%, y ese impacto se va a empezar a notar en un montón de retrocesos y en que va a crecer la desigualdad. Todo esto para decirte por qué el feminismo es la primera línea frente a todo esto, porque el estado y el mundo que se está imaginando y que exige el feminismo es un mundo en donde hay igualdad y donde hay redistribución de poder. Y este modelo que nosotros al que estamos entrando es un modelo de hiperconcentración del poder en unos pocos, que además son hombres, en un modelo patriarcal en donde gana el más fuerte, mientras el feminismo lo que dice es: todos debemos recibir lo mismo y debemos tener una igualdad de oportunidades sin importar quién es el más fuerte, que muchas veces son los hombres porque tienen amasado más poder. Y una de las razones en las que uno se da cuenta que el feminismo está ahí en la primera línea es que estos estados autoritarios que están tratando de tener estas movidas imperialistas, al mismo tiempo lo que más están haciendo es restringiendo los derechos de las mujeres y de las disidencias. Porque para mantener esos sistemas de poder tú tienes que tener a unos cuerpos explotados y subyugados. Y ya no van a ser solamente los de las clases populares, sino también las mujeres de clase media e incluso las mujeres de clase alta, que tenemos que entrar a un rol de sumisión si esta desigualdad de poder se va a mantener como la quieren formar. Claro, por eso también podríamos decir que esta imagen que siempre vemos de la esposa de Donald Trump, con este sombrero, la cabeza agacha, como un adorno caminante al lado de, pues, de su macho alfa, ¿no? El macho naranja. Sí. Sería como esa representación. Es muy interesante. Es muy interesante cómo llegan estas mujeres al poder, porque mira que vamos a tener un poder que es totalmente servil al patriarcado y tú eso lo vas a ver en el estilo y en las formas de estas mujeres. Entonces tiene que ser una mujer callada, que le gusta cosas de mujeres como la moda. Que no va a estar contraviniendo a su marido en público, ni a su jefe, ni al macho que hay alrededor. Ella no lo va a estar enfrentando, ni encarando, ni contraviniendo en público. Si va a ser alzada o va a ser confrontativa, va a ser contra los enemigos de este macho en una postura como de ataque o defensa de ese sistema. Todas van a tener una hiperfeminización. Mira que todas son monas, anaranjadas también. El maquillaje excesivo, la boca. Las grandes marcas. Sí, pero mira que incluso las que son ejecutivas tienen esos trajes todos apretados. Es claramente un look que está pensado para agradarle a unos hombres muy específicos. No es una, no sé, Michelle Bachelet de pantalones y con el pelo canoso y con poco maquillaje. O sea, es claramente con el look lo que están diciendo es: estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para agradarle a esta mirada masculina. Y muchas de estas mujeres, digamos que tienes ejemplos de mujeres que incluso son lesbianas, que van a ocupar cargos de poder, pero digamos esas son fichas de como todo el sistema para decir: mira que sí hay mujeres que llegan a romper techos de cristal.
pero solo rompes el techo de cristal si estás aliada con el patriarcado, si no te jodiste, y ese es un poco el mensaje que nos están mandando. Claro, y en ese sentido me hace pensar en la figura de María Corina Machado, por Sí, ejemplo. por ejemplo. María Corina ha sufrido o ha sido víctima de humillaciones públicas constantemente Ajá. por parte de Donald Trump, que inclusive le lleva a ella a regalarle su premio Nobel, que eso generó pues un debate también, que hasta los del Nobel tuvieron que decir que eso no era transferible, que eso era nada más de ella. Pero al mismo tiempo me hace pensar también en Delcy Rodríguez, Sí. quien es esta mujer que de pronto está por otra estética de lo hiperfeminizado, etcétera, aunque debo decir que me sorprendió que ella fue pareja de Fernando Carrillo. Nadie se lo El poder es esperaba. sexy. Sí, pero bueno, el tema es, por ejemplo, ellas dos, ¿qué lectura te podría hacer en específico con lo que le ha ocurrido? Porque llega Trump al poder, se supone que va a haber un cambio en Venezuela, no le ha interesado a ellos que hayan elecciones, etcétera. Se hace este cambio en la ley de los hidrocarburos a favor de los Estados Unidos por parte de esta mujer revolucionaria, y tenemos a la otra que ha hecho de todo, solo le falta tirarse al piso para Sí. que él pase sobre ella, y mira la respuesta de él. Yo pienso que ellas son dos caras de una misma moneda, porque son dos mujeres que están al servicio de arrodilladas a un patriarcado autoritarista, que en un caso es de derecha y en el otro caso es de izquierda. Entonces, Delcy es una mujer que amasó muchísimo poder al interior de este régimen, que es injusto, que es violatorio de derechos humanos y que probablemente cayó de pie porque tuvo su papel en esa entrega de Maduro. Esa entrega de Maduro le aseguraba al régimen venezolano que nada cambiara, que pudiera entrar a Estados Unidos a hacer su demostración de fuerza, tomar el petróleo, pero que para ellos y para la forma de la distribución del poder al interior de Venezuela, nada cambiara en la práctica, y digamos que iba a ser la mejor salida para ellos mantenerse en el poder. Y por el otro lado estaba María Corina Machado, que sin duda pues es muy loable enfrentarse a un régimen dictatorial como el de Venezuela, pero también hay que decir que figuras como María Corina están financiadas por grupos internacionales que financian movimientos antiderechos, antiaborto, antiderechos de la población LGBTIQ+, como Atlas Network, por ejemplo. Entonces hay unos intereses económicos que son tremendamente antiderechos, que están detrás de la financiación y de mantener a María Corina como una figura importante y de poder en Venezuela. Darle el Nobel era legitimar un montón de trabajo que se está haciendo antiderechos, pero claro, creo que ambas tienen clarísimo que aquí el que tiene poder es Trump. Y que ellas solamente van a acceder a ese poder como proxy si Trump les sonríe. Y están ahí las dos a ver a quién Trump les sonríe más. A Trump le sirve más Delcy porque Delcy tiene la burocracia y tiene las estructuras de poder ahí intactas, mientras que a la otra le toca construirlas de cero en un país en donde todavía hay mucha fidelidad al chavismo. Entonces Trump dijo, bueno, aquí cuál es la que me va a servir, pues esta, y a ti ni te topo. Y eso es un ejemplo porque digamos que muchas veces se cree que el avance en los derechos de las mujeres es simplemente que las mujeres lleguen al poder, y sí, lo justo es que las mujeres llegáramos al poder en igual medida que los hombres, y el resultado natural de eso era que las mujeres en el poder serían tan malas como son los hombres, porque igualdad. Pero lo que nosotros estamos viendo cuando ese poder se concentra en unos cuantos hombres es que al poder solamente van a llegar las que van a sostener el patriarcado y las que les van a mantener a ellos en el poder. Por eso una figura como la de Claudia Sheinbaum es muy diferente. Aquí muchas personas detractoras de Sheinbaum me van a decir, ella es una ficha de AMLO y hace lo que AMLO diga, y llegó al poder gracias a que AMLO la ungió como su sucesora, lo cual es cierto. Pero yo en ella en este momento sí le creo que hay una independencia de AMLO como figura y más bien una fidelidad a un partido y a un proyecto de país que es el que tiene Morena, con el que uno puede tener diferencias o no, pero yo siento que ella sobre todo cree en ese proyecto y es bueno eso,
porque entonces las decisiones que ella está tomando políticas no dependen ni de su personalidad errática, como pasa en muchos países ahora, ni de la personalidad errática de un güey, sino de cuál es el proyecto de país que se decidió en ese partido y cómo lo vamos a ejecutar. Y esa es, por ejemplo, una de las diferencias muy grandes de poder que hay ahí. Claro, y otras mujeres como por ejemplo Greta Thunberg y Ajá. Francesca Albanese, que han luchado o son contrapoder con toda esta cosa del capitalismo voraz que ha arrasado Ajá. contra el medio ambiente, contra la Palestina. ¿Qué futuro podrían tener estas figuras ante este momento histórico que estamos viviendo? Yo pienso que ellas y todas las feministas y todas las mujeres que tengamos visibilidad para hablar de derechos humanos, porque ya ni siquiera el tema es feminismo en público, vamos a empezar a vivir una represión un poco más intensa. Pienso que en muchos espacios se están censurando muchas palabras, decir genocidio es muy controversial y problemático, aunque esa es la palabra correcta cuando Claro. uno va a hablar de Palestina, pero vamos a empezar a ver que desde dueños de medios y de organizaciones y también los algoritmos y también las redes sociales y también los estados yo pienso que va a venir un momento de censura del discurso muy fuerte, mejor dicho, digamos genocidio, genocidio ya, porque dentro de poco hablar de género, de genocidio, de no binariedad, eh, no sé, de derechos LGBTIQ+, van a empezar a hacer discursos muy castigados y muy vigilados y probablemente las que tengan más visibilidad van a ser casos de ejemplo para mandarle una señal a todas las mujeres alrededor. O sea que podría haber como una persecución. Yo sí pienso que viene una persecución, sobre todo de las más visibles, para poder mandar el mensaje, mira, esto es lo que te va a pasar si te pones pendeja. Y creo que está creciendo esa censura, creo que se está alimentando a la gente para que todo el mundo ejerza esa censura y ataque a las personas que tienen ese discurso. Y creo que vienen unos años que van a ser difíciles a nivel mundial, porque de nuevo, esos discursos de que somos iguales, de que no es normal que el poder esté concentrado en un solo lugar, de que las cosas no tienen que ser así, como si simplemente fueran así siempre, y fueran consecuencias naturales, pues eso son discursos que van a ser una piedra en el zapato del fascismo, y el fascismo lo sabe, los censuró antes y los va a censurar ahora. Claro. Bueno, está claro por lo que estamos conversando que el poder, el dinero y la influencia consiguen el silencio institucional, Sí, básicamente, claro. ¿no? El cual, pues, con el movimiento Me Too, si nos vamos para ese momento, que comenzó a flaquear, o mejor dicho, comenzó a flaquear el poder en el 2017, a pesar de haberlo Ajá. comenzado en 2010, en 2006, perdón. Eh, ¿Qué le debemos las mujeres a ese movimiento puntualmente? ¿Cuáles fueron sus logros? Bueno, ¿Qué podría pasar con ese tipo de movimientos también? mira, una cosa súper importante de contexto que nos debe hacer sentir muy orgullosas a las latinoamericanas es que antes de que nosotros conociéramos esta ola de denuncias por violencia y acoso sexual como el movimiento Me Too, nosotros estábamos haciendo scratch en Latinoamérica. Yo rastreo los primeros ejercicios de scratch feminista para hablar de violencia sexual en el 2000, en octubre del 2015 en Brasil, con una feminista, Julia de Faria, que hizo el hashtag Meu Primer Asedio. En esa época los hashtags servían para hacer activismo, y las mujeres en Brasil empezaron a contar, no sé si dije ahorita Perú, pero era Brasil, empezaron a contar sus primeras experiencias de acoso. Luego yo repetí ese ejercicio en el 2016 con un hashtag que era mi primer acoso, y todas empezamos a hablar del primer momento en que sentimos acoso, que es cuando éramos muy niñas, la media es a los 6 años. Y luego, en el 2017, es que este ejercicio que ya había hecho antes por su cuenta, de otra manera, una activista estadounidense negra, Tarana Burke, llega al mainstream de Estados Unidos y al mainstream global, y le empezamos a decir movimiento Me Too. Pero esta estrategia del scratch, que es yo como no, cuando accedo al sistema de justicia, no hacen nada por mí, ante la frustración yo voy a salir a gritar tu crimen, lo voy a escribir en una pared, lo voy a gritar en la calle. Lo que tuvimos fue una traducción de esa estrategia latinoamericana de las dictaduras del Cono Sur
a las redes sociales para hablar de los agresores. Entonces, digamos que en el 2015 se empiezan a tener estas conversaciones que van a llegar a un pico altísimo en el 2017, 2018, 2019. Y a partir de ese momento tú vas a ver cómo empieza una estrategia, que ellos ya hasta tienen libros de esto, de judicialización y de acoso judicial a todas las denunciantes y a las personas que acompañamos estas denuncias. Nosotras en Volcánicas hicimos una investigación sobre lo que terminaron siendo 9 denuncias de acoso y abuso sexual contra un director de cine colombiano que es Ciro Guerra, que es el director más famoso de Colombia en estos momentos. Y en el 2020, esta investigación la publicamos en Volcánicas, empezamos a ser víctimas de acoso judicial de parte suya. De slaps. Sí, nos puso una tutela que afortunadamente llegó a la Corte Constitucional, que hizo un fallo espectacular diciendo que el periodismo feminista le agrega una capa ética al oficio, que el acoso judicial es una forma de censura y que las denuncias por violencia sexual son un discurso que debe ser especialmente protegido por la libertad de expresión y que son indispensables para las democracias. Eso es espectacular, 10 de 10. Pero también nos puso una denuncia penal, porque en Colombia injuria y calumnia es todavía es penal, que está ahí dormida en fiscalía, en cualquier momento se puede despertar, y una demanda civil por $1,5 millones, que es muy intimidante porque además en las cortes civiles no se están decidiendo derechos humanos. Esa probablemente va a ir a juicio este año, ya vamos para 6 años en este problema, y es una forma de censura muy eficiente porque quienes hacen los abusos de poder, o sea, el acoso y la violencia sexual son en esencia un abuso de poder. Para poder hacerlo, tú tienes que poder tener poder sobre alguien, porque si no, esa persona te va a decir, ay, ya, quítate, y se va a ir, y no pasó nada. Entonces, cuando tú los entiendes esencialmente como un abuso de poder, pues, ¿qué pasa? Que los acosadores y los abusadores tienen poder, tienen la plata, tienen los contactos, tienen el poder social, cultural, económico para levantarte un proceso judicial caro, largo, engorroso, que te va a desgastar económica y emocionalmente y que te va a llevar a la censura. Y han empezado a hacer esto sistemáticamente con periodistas, con abogadas que son acompañantes de denuncias y con las mismas víctimas que están denunciando en su propia voz. Y es ya un problema de censura muy grande en el mundo. El caso más popular y digamos paradigmático para el mundo es el de Johnny Depp contra Amber Heard, en donde a pesar de que ella ganó un juicio en el Reino Unido, en donde una corte demostró que de 14 incidentes que ella había denunciado de violencia, Johnny Depp era culpable de 12 de 14, o sea, esto fue casi absoluto. Luego hicieron este juicio en Virginia, no en California, porque en California hay leyes en contra del acoso judicial y en Virginia no. Y en Virginia ella termina perdiendo y hay toda una campaña mediática para castigarla. Eso es a lo que yo me refiero con tomar un caso paradigmático que sea escarnio para todas las demás mujeres y mandarnos un mensaje. De hecho, acaba de salir en Sundance un documental que se llama Silence, ojalá pronto esté en plataformas, en donde está nuestro caso judicial, el de Amber Heard, un caso en Australia, porque se está volviendo un problema global. Y la razón por la que el movimiento Me Too se está enfriando es precisamente esa, que empezó un acoso judicial masivo a todas las que estamos haciendo este trabajo y resulta que es más peligroso decir que alguien es un acosador que decir Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. Resulta que, imagínate, sí, es como de los discursos más censurados en el mundo en este momento y tuvimos una ventana muy, muy breve porque antes del 2015 el acoso no se reconocía, no se entendía, no sabíamos qué era. A partir de ese 2015-2017 dimos una vuelta de hoja de la que no hay vuelta atrás porque antes nosotras pensábamos que nos habíamos acosado por pendeja, por estúpida, por mostrona, por voluptuosa, por bonita, por estar en el lugar equivocado, por no haber sido firme, por no decir no. Y de repente nos dimos cuenta en esos 2 años, mierda, somos todas y a toda hora. Mi primer acoso fue muy importante porque a las niñas no las acosan porque van en minifalda por un callejón oscuro. Ellas están en lugares seguros, no siendo voluptuosas porque tienen 6 años y el acoso ya comenzó y probablemente es en tus entornos seguros, sus padres, sus familiares, sus abuelos, sus tíos.
También nos dimos cuenta que absolutamente a todas nos han acosado, o sea que es un problema estructural y que no depende de quiénes somos nosotras, sino que los hombres lo hacen porque pueden, porque es un uso de su poder incluso en el espacio público. El tipo que le está gritando a las viejas en la esquina, él no se las quiere levantar, él le quiere comunicar a estas mujeres y a otros hombres que esa es su esquina y que quien pasa por ahí se las tiene que ver con él. Entonces, eso no lo vamos a poder volver a echar atrás. Entendimos también que el acoso no era, porque antes se creía esto, como un deseo sexual mal controlado, a veces irrefrenable, instintivo, y entendimos que muy lejos de ser eso, era un abuso de poder deliberado y machista que nos saque a las mujeres del espacio público, que nos saca sistemáticamente de los espacios laborales y profesionales, porque para eso es el acoso, para que tú digas qué mierda, me regreso a mi casa y de aquí no quiero volver a salir nunca más porque todo me parece inseguro. Yo pienso que en esa mirada no tenemos vuelta atrás. Y creo que ahora hay una condena generalizada cuando nos enteramos de estos casos a partir de hombres poderosos. Si no hubiera un castigo social, ellos no estarían demandando, porque también demandan para acabar con ese castigo social, pero no hay suficientes abogadas feministas que nos defiendan, y la verdad a nosotras nos da mucho miedo. Cuando nosotras recibimos una noticia en Volcánicas, nosotras tenemos que pagar revisión legal y ir siempre preparadas a que nos van a demandar, y además contarle a las denunciantes todas las cosas malas que pueden pasar en el camino. Y tuvimos una ventana, mira, máximo entre el 2015 y el 2022, en donde pudimos hablar de esto. Y ahora estamos otra vez en una época de censura. Imagínate tú que en la historia de la humanidad, en donde las mujeres nos han acosado siempre, en 2026 años de la historia de la humanidad después de Cristo, solo hemos podido hablar de acoso tranquilas durante 7. Imagínate tú eso. Claro, claro, es una cosa horrible. De hecho, creo que Carol Bateman, una feminista, en un libro llamado El contrato sexual, habla de eso, ¿no? Sobre el pacto patriarcal. Claro. ¿Cierto? Entonces, el abusador protege al otro abusador, ese derecho natural del hombre de acosarnos, que somos una cosa de ellos, es evidencia de eso en todo lo que tú acabas de decir. Y los buenos hombres también necesitan a los malos hombres, porque estos buenos hombres, digamos, en la historia de Caperucita Roja, unos hombres son el lobo y el otro el leñador. Pero entonces el leñador necesita el lobo para poder ser un héroe y llegar a salvarte, para decirte, yo sí soy el bueno que te va a salvar del lobo, ese lobo es malo. Entonces también hay una dinámica de la masculinidad en donde incluso los que son buenos necesitan a los malos para tener algo de lo que te van a proteger. Claro, bien paradójico. Sí. Es complejo. Bueno, Cata, esto me hace pensar, el movimiento Me Too, el Scratch, ¿esto qué tendría que ver o cómo estaría relacionado, por ejemplo, con los recientes archivos Epstein? Bueno, estos archivos de Epstein no habríamos entendido lo terribles que son si no hubiera sido por estas conversaciones. Es que acuérdate que en los 90, cuando salió lo de la historia de Clinton y Mónica Lewinsky, lo que todo el mundo pensó es, Mónica Lewinsky es una putica que se quiso coger al presidente y que ahora la están utilizando, pobrecito él, ahora la están utilizando para bajarlo a él del poder. Después de estas conversaciones feministas que empezaron por ahí a mediados de los 2000, ponle tú 2005, y que culminaron en estas olas de denuncias 2015, logramos reconocer, por ejemplo, que un caso como el de Clinton era un abuso de poder horroroso, una niñita pasante con el hombre más poderoso del mundo. Y entonces ahí sí hay como unos cambios en cómo lo vamos a volver a ver de aquí en adelante. Sin duda va a tener unas consecuencias, pero yo pienso que eso no va a cambiar del todo hasta que, por ejemplo, tengamos leyes que prohíban el acoso judicial. Eso se puede hacer para que podamos como seguir adelante en un proceso como ese. Pero creo que, que lo estemos viendo diferente sigue siendo insuficiente, porque a los hombres los están dejando libres. Hay un feminicida en Argentina, que además es líder de un grupo de tipos que luchan por los derechos de los hombres, o sea, masculinistas, incels, que lo acaban de soltar ayer. Entonces, ahí está, Donald Trump es acusado y está de acoso sexual, hay una sentencia, o sea, y es presidente de Estados Unidos.
Entonces, la verdad es que cualquier hombre que haya hecho esto y tenga suficiente paciencia y plata puede salir del problema tarde o temprano. Y en cambio, las que sí terminan canceladas y borradas de la faz de la tierra son las denunciantes, que nadie nunca les vuelve a dar trabajo y que les toca hasta mudarse de país para poder vivir en otro lado y vivir bien. Claro, y en esto Ghislaine Maxwell, la Ajá. cómplice, la mujer, la acompañante de Jeffrey Einstein, ¿qué lectura te puede dar? O sea, porque a mí me aborda una pregunta muy grande. ¿Ella por qué obra en contra de las mujeres? Porque básicamente lo hizo. Sabemos que, bueno, su padre, Robert Maxwell, este multimillonario que murió de forma bastante sospechosa en los 90, que según algunos, pues, era agente del Mossad, pero Ghislaine, a pesar de todo, de su estructura, podríamos sospechar tal vez por qué lo hace, de pronto le pudo más la conciencia de clase que cualquier otra cosa, pero hay unos actos muy escandalosos, muy depravados, Sí, o sea, porque una mujer podría llegar a esos extremos. yo pienso que lo hace, o sea, para rondar la idea de ahorita, si no hubiéramos tenido estas conversaciones, esto de los Epstein Files lo hubiéramos visto como pinches niñas putas que se van a que se las coma un tipo millonario para aprovecharse y conseguir plata. Esto estaríamos diciendo si esto hubiera salido en los 90. Y algunas personas lo dicen todavía. Pero mujeres como esas lo que están haciendo es ellas lo hacen porque están protegiendo su propio lugar en el sistema y su propio poder y porque no quieren perder poder. A uno le parece que son cosas aterradoras, pero Hannah Arendt tiene un ensayo brillante sobre la banalidad del mal, que la conclusión es que todos somos capaces de ceder nuestro pensamiento crítico y ceder nuestros principios para simplemente seguir órdenes en un sistema, porque resistirse a seguir esas órdenes tiene un castigo muy grande y ejemplarizante para todas. Entonces es más fácil seguir las órdenes del poder y es más fácil seguir el cauce del poder, así eso lleve a la crueldad extrema y a las violaciones de derechos humanos, porque que si ella hablaba, ¿qué iba a pasar? Pues que le iban a matar y que le iba a terminar ella en la cárcel y que todos los otros iban a terminar intactos. Y así fue, ¿me entiendes? Entonces, si ella hablaba, tenía las de perder. Mantenía su poder y su estatus si seguía haciendo todas estas cosas atroces. ¿Lo hizo por qué? Por egoísmo. Y también probablemente por supervivencia. Y en algún punto yo pienso que estas personas ni siquiera lo ven como maldad. Yo pienso que en algunos niveles de poder hay una deshumanización de todo lo demás tan grande y una desensibilización al placer que simplemente lo hacen porque pueden. Si puedes tener Claro. todo lo que quieras, ¿por qué no tener esto también? Y eso es lo que yo pienso que empieza a suceder en estos círculos de poder que son una consecuencia del capitalismo tardío, porque es que la existencia de este nivel de poder tan grande que ni siquiera tienen que tratar a las personas como humanas, es una consecuencia de un sistema de acumulación de capital que a ellos les encanta y que lo van a seguir haciendo para tener unos dioses en la tierra, que van a ser los 5 multimillonarios que se están creando en este momento. O sea, como que el poder es la única satisfacción que ellos podrían tener. Yo pienso que sí, y que a partir de cierto nivel de plata, ya, ¿qué haces? O sea, cuando ya tienes suficiente plata para vivir con lujos el resto de tu vida sin tener que trabajar un día y sigues acumulando más, es porque lo que se volvió esto es una búsqueda del poder en sí mismo. Y de llegar a ver qué más puedes hacer y salirte con la tuya, qué más te demuestra que eres un dios en la tierra. Claro. Cata, ¿tú crees que el Scratch va a ser la única herramienta de justicia que podrían tener, por ejemplo, las víctimas de Einstein? Que ellas han manifestado varias veces. De hecho, hace una semana, si no estoy mal, sacaron un video donde recuerdan que la institucionalidad gringa no ha mostrado todavía todos los archivos, que al contrario han tapado nombres de personas poderosas y han expuesto a algunas de las víctimas. El Scratch será como la manifestación de justicia que ellas podrían tener, también teniendo en cuenta que ellas mencionaron que iban a hacer su propia lista, que ellas saben quiénes son, y bueno, al hacer su propia lista en algún momento podrían publicarla. Bueno, pienso que
Cuando pensamos en la reparación, a mí me gusta seguir el guión del proceso de paz colombiano, que es verdad, reparación y garantías de no repetición. Cuando las víctimas de violencia sexual cuentan su verdad, que la primera forma en la que este abuso empieza a operar es que tú no puedes decir nada. Entonces, que las víctimas puedan hablar y contar estas historias es en sí mismo una forma de reparación y de garantía de no repetición, porque una vez estas historias salen, es más difícil que estos crímenes ocurran, o ayuda a que las mujeres puedan reconocer que algo así puede pasar en un estadio temprano y de pronto salir de una situación. De todas maneras, eso es algo que no es lo ideal. Yo pienso que justicia completa las víctimas de Epstein no la van a recibir. Así como muchas víctimas de violencia sexual. O sea, eso es a lo que nos estamos enfrentando. Que yo no soy punitivista y pienso que es más importante que esto se hable y sea público y que ellas puedan hablar en público que el castigo a los tipos en cuestión. Sí, pero creo que más que escrache necesitamos también periodismo, porque es que el escrache es la víctima sola usando su voz para decir algo en voz alta, y el periodismo es tomar esas herramientas del periodismo para acompañar estas denuncias haciendo una verificación de tiempo, modo, lugar y circunstancia que nos permite, uno, que la víctima tenga como esta credibilidad y una segunda capa de investigación, nos permite a la opinión pública tener la tranquilidad de que no estamos siendo injustos y nos permite abrir unas conversaciones sociales para que cambien nuestras maneras de comportarnos social y culturalmente, que van a ser las verdaderas barreras contra el acoso que van a poder funcionar. Sí podemos cambiar nuestro comportamiento. Yo me acuerdo que en los 80s uno iba en carretera, se comía unas papitas y tiraba la bolsa por la ventana, y eso hacía todo el mundo, a nadie le importaba y era la normalidad de la vida. Hoy en día tú vas sola manejando en carretera, te comes unas papitas y tú no botas ese papel a la calle porque te parece que moralmente está mal, y ya no necesitas a alguien al lado diciéndote no lo hagas porque moralmente está mal. Yo creo que a eso podemos llegar con el acoso y con la violencia sexual, pero va a tomar mucho tiempo, porque el acoso y la violencia sexual son mecanismos para mantener unas estructuras de poder en donde para las mujeres se nos vuelve peligroso toda cosa pública, sea el espacio público, sea el trabajo público, y tengamos que privatizarnos para buscar protección. Entonces, por eso va a ser muy difícil. Claro. Una pregunta. A pesar de que Epstein tuvo pues algunas denuncias de 2005 formalmente de abuso pues con menores de edad, este arreglo secreto que tuvo en el 2008, que es paralelo un poco cuando comenzando lo de Me Too, etcétera, pero solo en el 2019 ya es acusado a nivel federal seriamente por estos pues, acontecimientos que ya sabemos como pederasta, etcétera, y resulta que lo cogen en el mes de julio para eso, y en agosto él aparece muerto en su celda. ¿Qué opinión te merece ese pequeño detalle? O sea, las mujeres, bueno, Ghislaine Maxwell, por lo que tú acabas de exponer ahorita, ella se puede entender que su opción es callarse, ¿no? Ella sabría qué le puede pasar. En el caso de Einstein, bueno, es un hombre, un macho, un tipo que hizo y deshizo, está más que comprobado eso en los últimos documentos expuestos. Esa muerte... Yo creo que había que matarlo porque donde lo tuvieran hablando se caía mucha gente muy importante a nivel global. Entonces, y creo que ya no le servía a nadie para nada una vez arrestado. Ya no servía de proxeneta, ahora era un riesgo para todo el mundo. Así que, mejor dicho, claro que lo mandaron a matar. O sea, y el que lo hayan podido matar de esa manera habla de el poder en los altos cargos, el nivel tan alto que llega los vínculos de Epstein, porque eso fácil no fue, necesario sin duda para mantener la reputación de cuantos, además. Claro, esa reputación, por ejemplo, como la de Andrés Pastrana, que estuvo ahí vinculado en esos archivos, hasta este momento no se le ha acusado a él de nada formal, pero el expresidente de Colombia no ha dado respuesta convincente sobre por qué su nombre está ahí, ¿no? Y en Estados Unidos ya arrestaron al príncipe Andrés. En Inglaterra arrestaron ayer al príncipe Andrés. Claro, lo soltaron, pero parece que está en investigación. Por lo menos algo, Dios mío.
Pero es que de verdad, imagínate el mensaje que nos están mandando, que con esto no pasa absolutamente nada. Imagínate si eres una persona cualquiera que la violan. Si no si no pasa nada con cosas de este nivel, pues qué esperanza. Y ese yo pienso que es el mensaje que se quiere mandar. O sea, el mensaje es ese, para que tú no vayas a denunciar y no se te ocurra. Claro, ¿y qué futuro le depara a Latinoamérica, por ejemplo, ahora con, por ejemplo, el presidente encargado de Perú, este señor de 80 y pico de años, Uf, creo que es que se llama José María Balcázar, que viene del partido de Pedro Castillo, de hecho, del movimiento político, que estuvo mencionando que estaba bien, que era legal, bueno, que en Perú es legal tener relaciones sexuales con jóvenes de 14 años en adelante. Hasta expresó que profesores con estudiantes, estudiantes con profesores, estudiantes entre Dios estudiantes. mío. ¿Quién le depara a Latinoamérica con este tipo de liderazgos? No, tú ves que claramente están surgiendo unos liderazgos que yo llamo autoritarios antiderechos, porque los tenemos en la izquierda y los tenemos en la derecha. Y tú tienes entre esos autoritarios antiderechos está Venezuela, está Honduras, está Nicaragua, está El Salvador, está Argentina, Perú, Ecuador. O sea, estos son países que están sumidos en un autoritarismo antiderechos que está muy interesado en suprimir los derechos de género porque hacen parte de coaliciones internacionales que les están pidiendo eso. Yo no me acuerdo si fue 2024, creo que fue, o 2025, pero en febrero, no, fue 2024 porque no estaba todavía Trump en el poder, pero en febrero fue la convención conservadora en Estados Unidos, allá fue Bukele y allá fue Milei, y a los 15 días de regresar los dos a sus países prohibieron el lenguaje de género en todos los documentos del Estado. ¿Eso dónde se acordó y dónde se pusieron de acuerdo que lo iban a hacer? En febrero, creo que 19, 2024, en la convención conservadora de Estados Unidos, porque allá van todos a ponerse de acuerdo y a buscar financiación para su llegada al poder en todos los países y para mantenerse en el poder. Entonces, acá hay un plan económico con intereses económicos global que quiere poner a estos grupos en el poder y que una de sus principales agendas es antiderechos de género. Entonces, Claro. esto es lo que va a empezar a pasar. En este momento, México y Colombia son bastiones que se están resistiendo a eso, aunque en las elecciones colombianas tenemos una figura de un candidato autoritario antiderechos que está buscando el poder y que tiene opciones. Entonces es un momento en el mundo muy peligroso porque se están tomando el poder y yo pienso que lo que están haciendo al llegar al poder es hacer un daño institucional tan grande que no va a ser simplemente que cuando el péndulo cultural vaya hacia el otro lado y pierdan el poder se solucione, sino que unos daños profundos estructurales en avances de derechos que habíamos logrado en la primera década de los 2000, que son un poco, yo pienso que el objetivo principal. Y los tratados internacionales que cobijan los derechos de las mujeres, ¿qué puede o qué pasa con ellos ahora mismo? Bueno, por ejemplo. No sé, o sea, yo, a pesar de que en este momento esté en crisis, creo que el multilateralismo hay que fortalecerlo y que es una opción importante y que en algún momento funcionó. También pienso que a pesar de que Latinoamérica es uno de los lugares y quizás la región más violenta contra las mujeres, también es la región en donde se están dando todas las vanguardias del feminismo. O sea, los países con una legislación más positiva a favor del aborto libre casi que en el mundo son Colombia y Canadá. Perdóname, pero en Colombia el aborto es prácticamente totalmente libre, sépanlo, hasta la semana 24 y a partir de ahí con 3 causales, que son violación, salud y malformación incompatible con la vida, es decir, es prácticamente libre aborto en Colombia. Este símbolo del pañuelo que se inventó en Argentina y se convirtió en la marea verde, de las estrategias de comunicación más brillantes que se han hecho en los últimos tiempos. En Colombia, en Latinoamérica somos pioneros en la inclusión del feminicidio como tipo penal, que no necesariamente el tipo penal previene los feminicidios, pero sí nos permite una articulación conceptual que nos permita entender y reconocer los feminicidios y que ha permeado hasta los medios de comunicación. Tenemos las marchas globales, coordinadas y periódicas
más grandes del mundo, que son las marchas del 8M. O sea, como el fenómeno de las marchas del 8M no hay en ninguna otra región. En Latinoamérica tenemos la movilización por Ni Una Menos, tenemos el comienzo de la estrategia del Scratch y las denuncias por violencia sexual. O sea, todo esto se ha inventado en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos el EFLAC, que es un encuentro como cada 3 años de las feministas latinoamericanas, y el último encuentro, que estos son muy importantes porque muestran lo articuladas que estamos. El último encuentro fue en noviembre en El Salvador en el 2023 y éramos 1.600 feministas ahí y había un consenso en que lo de Palestina era un genocidio. Te estoy hablando de noviembre de 2023, no ahora que ya todo el mundo lo aceptó y lo refrendó. Ese consenso en 2023 tú no lo conseguías con 1.600 personas en ningún otro lugar que no fueran las feministas decoloniales latinoamericanas, porque mira que en eso también somos pioneras en teoría decolonial. Y a mí siempre me ha sorprendido, o sea, hemos estado peor y hemos resistido en peores momentos y vamos a seguir resistiendo, porque la capacidad de organización del feminismo latinoamericano es impresionante. Esto es un movimiento que ya casi va para siglo y medio de mujeres organizándose en la calle y organizándose para resistir para los derechos cuando no había ni la esperanza de que se pudiera llegar a algo. Por lo menos ahora sabemos que se puede hacer, aunque lo estén echando para atrás. Y yo creo mucho en esa articulación. O sea, los movimientos, los gobiernos pasan, pero los movimientos permanecen. Y yo pienso que tenemos la capacidad de permanecer incluso en este mal momento en el que estamos. Esa capacidad de articulación de los movimientos sociales latinoamericanos es una habilidad y un know-how súper poderoso que va a continuar, porque aquí nos seguimos articulando. Y eso a mí me da mucha esperanza. Bueno, entonces el feminismo es esperanza. Sí, definitivamente. Pues el feminismo es la esperanza y la posibilidad de soñar con un mundo en donde todas las personas tenemos los mismos derechos y tenemos acceso al mismo poder, sin esas injusticias y sin que ser hombre o mujer o qué genitales tienes o cómo te quieres vestir o presentar ante el mundo sea un obstáculo para que tú tengas acceso a derechos, oportunidades. Yo pienso que eso es lo que está a la base del feminismo, y eso, si la esperanza no es eso, pues entonces ¿qué? Bueno, Cata, yo te agradezco mucho este espacio que sacaste en tu agenda para tener esta conversación. La verdad fue bastante agradable poder debatir y saber pues tu punto de vista sobre todo lo que ha ocurrido estos últimos 2 meses. Que ha sido bastante, Bastante. O sea, estos 2 meses, estos 2 primeros meses de 2026, no sé. Nosotros íbamos a descansar y 3 de enero invasiones, o sea. Sí, ha sido todo demasiado rápido, sí. ¿No? Hay días que parece que pasará de todo y bueno, nos ha tocado. Entonces, gracias por haber estado aquí en el análisis de todo. Y pues bueno, muchos saludos a toda la audiencia que hayan podido haber disfrutado de esta conversación con Catalina. Bueno, no, gracias por esta invitación. Cuando vuelva a Barranquilla, encantada de repetir. Estoy segura que muchas cosas terribles habrán pasado de aquí a mi regreso. Bueno, amigos y amigas, ese fue el análisis de todo de hoy. Nos veremos en una próxima. Y no olviden suscribirse, comentar y compartir. De esa manera me van a ayudar a crecer en este océano digital. ¡Nos pillamos!